Hoy tenemos a Lorena. ¿Aparezco? Hola. Os comento muy rápido un añito de Ladies Very UX por las que no conocéis y luego ya empezamos con la charla de Lorena. Bueno, ¿quiénes somos? ¿De qué hacemos? ¿No? Solo para que sepáis un poquito de la... de quién. Bueno, somos una comunidad de mujeres. El objetivo principal es como integrarnos, ¿no? Estamos ahí juntas, crear un ambiente acogedor e inspirarnos, ¿no? A crear experiencias, para ir hablando de lo que hacemos, cómo lo hacemos, bueno, estamos juntos. Ladies Very UX es una comunidad que ha empezado en los coaches, bueno, ya hace más de 10 años, y hemos empezado en Inglaterra, y ahora ya estamos por todo el mundo, de verdad, como en América, en Oceanía, en África. Tenemos más de 85 capítulos y ahora 4 en España. Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao. Por ahí en algún momento, a estar en los eventos, conocer a la gente, que también es una manera de conocer gente, hacer amistades, de todo esto. Nada, aquí un poquito de nosotros, ¿no? Que estamos por detrás de UX. Este es nuestro equipo. Tenemos algunas imágenes ahí con las camisetas de Ladies. Y hablamos un poquito muy rápido de nosotros. Yo soy Vanessa Canoso, soy líder del capítulo de Barcelona, ya hace como unos 4 años. Y soy siendo muy rápido. Sibeli, está por ahí. Soy Sibeli, coorganizadora de Ladies at UX y soy UX Researcher. Camila. Yo también soy coorganizadora. Natalia como Ana y soy UX. Perfecto. Tenemos también a Andrea y Elena. Y luego Elena y Andrea no vino hoy, pero solo para que sepan quién está por atrás. Luego tenemos nuestras redes sociales, por si queréis por ahí. Y nos podéis como seguir por ahí, los eventos, todo está por ahí. Y tenemos también y tenemos también un canal en Slack que está súper bien porque la información, bueno, está libre para todos. Nada, poco más. ¿Estás lista, Lorena? Ya empiezas y tenemos una charla increíble hoy. Vale. Os explico un poco también qué me ha pasado. Hacemos la charla ahora como de 40 a 50 minutos. Luego nos vamos a networking, que hay una sala al lado que podemos hablar. Ya. Nada, todo tuyo. Vale. Gracias. Hola a todas. No sé muy bien por dónde empezar. Supongo que presentándome. Hasta ahora realmente no he hecho ninguna charla de este tipo, por lo tanto es como, o sea, para mí supone un reto, estoy nerviosa y muchas cosas más. Por lo que, o sea, si alguien me ha visto será más en el otro lado, como estáis todas vosotras, que aquí, en este lado. La propuesta de esta charla viene un poco porque creo que me estoy adelantando. Bueno, para empezar, yo soy Lorena. Como no he dado muchas charlas, no creo que me conozcáis, pero he estado trabajando en Rakuten, empresas no tan conocidas como Xgrow, y actualmente estoy en el Hospital de Sant Joan de Déu en la parte de salud mental y para, bueno, personas neurodivergentes. Entonces, yo había hecho pues, arte y diseño, y de arte y diseño pues, he ido saltando, como muchas seguramente. Tengo Instagram, donde antes subía cosas de diseño, pero al final ha terminado siendo de arte, entonces hay un pupurrí. Tengo LinkedIn, que si alguien me quiere agregar, agradeceré mucho que me pongáis texto, porque entonces sabré que habéis venido
que a veces recibo solicitudes y digo, no sé quién eres. Y tengo una página web que la tengo un poco desactualizada, la verdad, pero voy subiendo contenidos. La última vez fue hace un año, pero hay contenidos. Entonces, ahora sí, porque esta charla, porque hay una cosa, es decir, cuando nos ponemos a diseñar solemos pensar en el usuario final, en que sea usable, accesible, muchas cosas, pero hay una fase previa que es el entender, el comprender. Siempre se habla de si no entendemos al usuario no podemos diseñar para ellos, si no comprendemos al usuario no podemos hacer X producto. A veces la estrategia se nos lleva un poco el producto para otro lado que no tiene nada que ver con el usuario. Entonces, esta charla es para volver a reconectar con el origen, entender nuestro cerebro, cómo funciona, sobre todo porque si entendemos cómo funciona el cerebro también podemos ayudarnos mucho a nosotras mismas. A veces trabajamos en unas situaciones que no tienen como una estructura muy clara y vamos en supervivencia y eso perjudica el diseño. Entonces, como vamos a empezar hablando por el... A ver si lo hago bien. Ah, sí. Vamos a empezar hablando por el cerebro, otro gran desconocido, porque se sigue investigando, siguen averiguando cosas del vestigio de cuando éramos hombres de la caverna, en fin. Aquí yo he puesto cómo funciona más o menos el cerebro porque no hay ningún cerebro igual. Esto en teoría es cómo funciona el cerebro, cómo capta la información y en general lo que dicen es que una vez que recibimos un estímulo, tenemos una información, esto pasa a través de nosotros, pero el cerebro tiene métodos para filtrar todo esto, porque imaginaos que nos llega un input de cosas, entonces se prioriza y se filtra. Y una vez que todo esto se filtra, se hace una interpretación, se analiza, se almacena y entonces emitimos la respuesta. Todo esto como súper rápido. Entonces, hay algo que la gente, o sea, la normalidad, digamos, tiene que es el embudo cortical. El embudo cortical es lo que ayuda a filtrar la información, de manera que se pueden establecer prioridades, se jerarquiza y se puede hacer como atajos, por así decirlo. El cerebro siempre busca optimizar porque gasta muchos recursos. Es decir, el simple hecho de estar pensando sobre una cosa, aunque no hagas nada, esto ya consume una energía que esto se trabaja también mucho en diseño. Seguramente ya lo habéis visto. Entonces, llamo proceso neurotípico porque es lo que... Acabo de ver que me falta una I. Bueno, neurotípico pone, ¿vale? En el proceso neurotípico, al haber esta agilidad gracias al embudo cortical, se puede hacer un escaneo. Siempre que hacemos esto de la gente no le escanea, es gracias a esto. Superficial, rápido, tiene un filtro sensorial. Se filtra sobre todo la información auditiva. Yo ahora estoy haciendo un soporte visual para la gente que no tiene el embudo cortical, pero en general la gente entiende más a través de lo que se emite. La preferencia de la información puede ser variable, no es fija, de manera que se puede crear adaptaciones, se acepta también pensamientos ambiguos y simbólicos, como, o sea, si yo os digo, esta persona no es trigo limpio, ¿qué os viene a la cabeza? Una persona como que no es de fiar. Pero si entendemos trigo limpio como es, te puede venir un trigo lavándose y diciendo, estoy limpio, ¿sabes? Entonces, este tipo de proceso ayuda a entender situaciones, simbolismos y saltar en diferentes, no, en diferentes áreas. Entonces, como he mencionado, el cerebro es un sistema de atajos, procesa, anticipa, automatiza y según la experiencia también nos ayuda a tomar decisiones.
Entonces esto nos lleva a los sesgos cognitivos, que ¿cuántos habéis trabajado con sesgos cognitivos para inducir una respuesta al usuario final? No es nuevo. Entonces yo he seleccionado algunos sesgos cognitivos para mencionarlos, para que pongamos en situación qué fallas puede producir este procesamiento de la información que tiene el cerebro, pero el objetivo al final es darnos cuenta, no solo para nosotras, sino hacer una amplitud de mira, ¿vale? Entonces, he seleccionado el efecto halo, o sea, he hecho una selección de 3. El efecto halo me parece de esos sesgos como muy on point, porque con las redes sociales, con ahora esta individualización, este efecto halo sucede mucho de una persona te parece encantadora, porque el primer contacto ha sido como maravilloso. Entonces, ¿cómo va a ser una persona que no sea buena persona, ¿no? Si el primer contacto ha sido maravilloso. Esto es efecto halo. O sea, esta impresión no se extrapola en todo lo demás. Puede ser que de cara a la galería será maravilloso, pero luego dentro sea una persona pues, que se tenga que hacer mirar muchas cosas. Esto, sobre todo por narcisistas o cosas así que corren por la calle, pues usan mucho este efecto halo. Y cuesta mucho romperlo cuando estás metido en él. Entonces, por eso lo meto, porque creo que hay mucha gente como en ese efecto halo dentro de las redes sociales. Igual que el efecto spotlight, que es como esta sensación de que todo el mundo te está observando, ¿no? Que tienes que ir como bien porque estás en el punto de mira. Y uno de mis favoritos también es el efecto Forer, porque actualmente en este auge de Mercurio retrógrado, de astrología, tarot, es muy fácil caer en esto. Yo en mi entorno tengo un entorno muy místico que le encantan estas cosas y de una manera u otra he terminado pues aprendiendo a que Marte es la energía de impulso, Venus es el deseo y entonces terminas pues mirando cartas, pero luego siempre termino diciendo estás bajo el efecto Forer, que es que descripciones aparentemente específicas son aceptables para mucha gente. Que eso no quiere decir que no sea interesante cómo la gente se identifica con esos rasgos, porque pueden ayudar a decir, vale, si tú te ves así, te identificas con ello. O sea, es como una herramienta de identificación. Pero no deja de ser un sesgo. O sea, porque los astros estén así, no quiere decir que tú vayas a salir así, ¿sabes? Entonces, esto está dado por el efecto Forer. Sesgos que empleamos al diseñar. También he puesto como 3, pero hay muchos más. El IKEA, el famoso de que si construyes algo, le coges cariño y ya pues te lo apoderas y le das más valor. También está el sesgo por anclaje, que es esto que necesitas como un precio para marcar una referencia. A mí me pasó, por ejemplo, cuando fui a México, que todos van por pesos, mi referencia siempre es el euro. Entonces, si yo hacía la conversión, todo me parecía súper caro porque no hay nada que te valga 18 pesos. O sea, sí, pero son chorradas. Y claro, cualquier cosa ya eran 100 pesos y eso es más de 1 euro. O sea, son 3 euros o no sé. Y yo decía, esto es muy caro en el fondo, pero porque tenía este anclaje del euro. Entonces, es muy importante esta referencia porque te sesga la percepción de la realidad. A mí me parecía caro, pero para otra persona pues dirá, no, está súper tirado esto, pero es por este sesgo. Sesgo de escasez también, el clásico de compra ya que solo queda una habitación libre. ¿No? No queda una habitación libre, hay más habitaciones, pero se usa para generar esta cosa. Todo esto, recordemos, son fallas de nuestro cerebro que buscan esta inmediatez de hay que hacer algo. Entonces, dicho esto,
hago un parón para mencionar bueno, a este señor, Scott Harf, que escribió, el libro está en inglés, pero teniendo en cuenta que el inglés a veces es una asignatura pendiente aquí, también lo he traducido al castellano para que se entienda que no es solamente el hecho de pues hacer algo bonito y adecuado, sino es como el sentir, el saber y el querer, ¿no? Entonces, una vez que complementas todo esto, igual puedes empezar a conectar con lo que necesita la persona. Y ahí viene el procesamiento neurodivergente, que no lo he mencionado antes, pero como he dicho antes, no todos los cerebros son iguales. Entonces, antes he dicho que había un embudo que filtraba todo. En este caso, en la persona neurodivergente, ocurre que la poda sináptica no sucede en el desarrollo. La poda sináptica es durante el crecimiento, sucede que las neuronas se multiplican mucho y a una edad se hace una poda, porque si no, toda esta información no se logra filtrar, ¿no? La gente neurodivergente le pasa que no sucede esa poda. Entonces, el embudo no sirve de nada porque todo sigue conectado, se hacen anticipaciones por los inputs sensoriales de manera que ya se altera la persona, pueden haber hipersensibilidades de manera que todo se siente mucho más, la información entra sin ningún filtro, no hay jerarquización, ni la información se bloquea, sigue entrando, entonces, claro, el procesamiento de información de estas personas no es como la neurotípica, porque entra en cascada. Por lo tanto, para estas personas, la manera de asimilar la información es secuencial, profunda, lenta, porque necesita procesar todo eso, ya que el embudo no hace su función. Su manera de comunicación es más visual. Por lo tanto, si alguien aquí es neurodivergente, lo que yo estoy diciendo igual le pasa y le sale, pero para eso he hecho el embudo y he puesto todo esto para que le entre, ¿no? Claro, al ser tan profundo en cuanto a analizar la información, tienen preferencia hacia la información que no varía. Entonces se genera un pensamiento rígido porque les cuesta saltar como de un pensamiento a otro, no está esta agilidad, ¿no? Y van mucho al detalle y luego al contexto, porque el contexto, al haber mucha información y al ser más amplio, cuesta más de llegar a esto. Y la información tiene que ser directa. Ambigüedades no se entienden. El trigo limpio no se va a entender como que es una persona que no es de fiar. Es un trigo limpiándose. O sea, así. A ver, ahora. Entonces, la comparativa, porque antes he hablado del neurotípico con el neurodivergente, los procesos de información son muy variados. Mientras que el neurotípico es capaz de saltar y tener un pensamiento paralelo y ser superficial y escanear y ya, el neurodivergente, el proceso es mucho más lento, le cuesta más, toma más tiempo. Entonces, si se le exige rapidez, no va a responder porque no tiene la capacidad de asimilar toda esta información de un golpe. Bueno, esto para cerrar el tema del procesamiento de información, claro, no todas las cargas cognitivas son iguales. Yo antes he dicho, sentarse y pensar en algo ya carga más que quizá moverte o el tema visual. Yo aquí he ordenado de más a menos esfuerzo, pero si diseñáis más o menos tenéis en cuenta esto con los sesgos de que con mayor información, mayor carga cognitiva, más va a tardar en responder porque hay más información, ¿no? Cosas de estas. Entonces, esto tampoco, o sea, lo menciono, pero tampoco me meto mucho en ello porque entiendo que ya pues trabajamos con esto todos los días y de esto más o menos sabemos. Entonces, claro, hasta ahora hemos entendido, o sea,
hasta donde hemos diseñado siempre ha sido como la mayoría y en esa mayoría entra pues, lo normativo. Y lo normativo es lo que hemos visto antes de escanear, lenguaje simbólico y igual carga cognitiva que una persona normal puede soportar, pero otra no, ¿no? Entonces estamos diseñando a medias, no estamos diseñando para todo el mundo. Y aquí entramos en el error de la normalidad, porque realmente no hay una normalidad. Si esto es la normalidad, en algún momento estaremos o aquí o aquí. Cuando seamos mayores seguramente tenemos problemas visuales, que tendremos que tener la letra así y estaremos más aquí que aquí. Entonces, la importancia de pensar en este procesamiento de información que por desgracia suele ser bastante invisible porque mientras lo demás es físico y se puede ver la falta de movilidad, la falta de agilidad o si una persona tiene algún problema visual es como tangible, lo cognitivo no es tan tangible y se vuelve como algo invisible. Por eso la importancia de tener en cuenta este embudo cortical, que hay gente que no lo tiene, y tener en cuenta todos los cerebros que pueden haber, que uno funcione no quiere decir que el otro vaya a funcionar igual. Entonces, tener en cuenta eso, que cuando estamos diseñando, aunque lo normal funcione, en algún momento podemos estar aquí o aquí y eso excluye muchísima gente. La accesibilidad, que tanto estamos hablando últimamente porque en junio entra en vigor la nueva ley, claro, lo que menciono, lo que es cognitivo es invisible y no se puede como contabilizar o ser algo tangible. Pero si nosotros tomamos conciencia de ello y tenemos en cuenta y podemos diseñar de una manera conscientes, ya hacemos un buen diseño, porque el diseño tiene en cuenta todo esto, ¿no? El diseño hostil no lo parece hasta que alguien no puede usarlo. Algo que puede usarse para mucha gente, pero una persona no lo puede usar, ya empieza a ser hostil. Entonces, no hay nada escrito sobre accesibilidad cognitiva. Yo lo que he puesto aquí es como generalidades, pero que pueden ayudar. Como he mencionado antes, a veces la información entra por lo visual, no tanto por lo auditivo o lo que se lee. Esto es un ejemplo un poco chorra, pero simplemente acompañando pues, con una imagen puedes ayudar a acompañar al texto para que la persona rápidamente capte lo que se quiere decir. Textos más complejos y largos pues, pueden dificultar la lectura y la comprensión. Tener en cuenta cuánta carga cognitiva hay en el diseño que estás haciendo y sesgos, que he mencionado algunos, pero hay más, pueden ayudar a que la información sea clara, ordenada y sobre todo que esté jerarquizada para que entre lo más fácil posible. La manera de poder validar esto obviamente es test de usuarios. Sé que es muy complicado porque nunca hay tiempo, nunca hay dinero y nunca hay nada, pero si se puede hacer en modo guerrilla, ya estás haciendo mucho más que suponer que se entiende, ¿no? Entonces aquí entra el impacto de la salud mental del trabajo. Porque claro, cuando nos encontramos ante un diseño hostil, se genera estos sesgos saltan, sesgo de confirmación de claro, no lo sé usar porque realmente es que no estoy capacitada para esto, porque claro, esto cualquier persona normal lo sabría usar. Todos estos mensajes que nos vamos dando terminan generando un autoconcepto y merman la salud mental. Pero no solo que un diseño esté en modo hostil, sino también el entorno laboral, cuando no está pensado o adaptado, nos desgasta. La falta de estructura, la falta de claridad. Esto, o sea, para mí es súper importante, los mensajes claros, porque en la ambigüedad
está la incertidumbre y el ser humano navega muy mal la incertidumbre. No solo neurodivergentes, o sea, la gente neurotípica tampoco lleva mal. O sea, la incertidumbre no se lleva en general. Entonces, que una persona neurotípica va a poder llevar mejor la incertidumbre, pero igualmente no se lleva. O sea, entonces, la falta de claridad o estructura puede llegar a un burnout en el trabajo. Normalmente el burnout no es individual, suele ser algo estructural. No sé si os ha pasado de estar en un trabajo que entras y ya se respira así como algo hostil, pero tú estás bien y empiezas a trabajar y ves a alguien llorar y como que se contagia todo, porque hay algo que no está bien ahí. Y no eres tú el problema, es que es un fallo de la estructura del trabajo. Entonces, la importancia, o sea, esta charla no va a cambiar las estructuras de trabajo ni nada de eso, pero sí puede ayudar a que el equipo pueda crear dinámicas de soporte. El cómo diseñamos, comunicamos y organizamos pueden ayudar mucho a que el equipo no se termine hundiendo con una estructura fallida de trabajo. Entonces, claro, la pregunta siempre es no qué puedo hacer o por qué me pasa esto, sino es un qué necesitas. No sé si os preguntáis a veces, o sea, estáis mal y decís, es que es el trabajo, o es el trabajo, o no te has preguntado qué necesitas alguna vez, no te has mirado hacia adentro, no has podido parar porque todo el rato es como necesitamos esto para ayer, estos cambios, el cliente quiere volver a la versión primera, ¿no? Entonces, yo invito a la primera pregunta, que es un ¿qué necesito? Y si tenéis algún compañero o compañera que no lo está pasando muy bien, preguntar qué necesita, porque empieza con una persona, pero es eso, el equipo es fundamental, porque si no se genera un burnout colectivo que empieza a irse uno, otro, y es muy complicado hacer un buen diseño en esas condiciones. Comprometemos todo por la salud mental que nos está cuidando. Bueno, adaptaciones que funcionan. Esto de las adaptaciones lo había puesto, es que he cambiado muchas veces la presentación porque no lo veía muy claro. Entonces, esto lo puse más por personas que son como súper hipersensibles y tienen que estar 8 horas en una pantalla, no es lo óptimo. A veces la luz azul genera dolores de cabeza o te empieza a llorar el ojo. Entonces, si no es algo estrictamente de color, o sea, que tienes que ver el color del diseño y tal, las gafas de sol pueden ayudar. Los tiempos son como súper importantes. De hecho, creo que el principal problema que hay de salud mental, aparte de equipos poco estructurados, poco claros y dinámicas que no son muy buenas, es el tema del tiempo. Se exige todo con una inmediatez que no es realista. Y el tiempo, todo nos reclama tiempo y tiempo y lo vamos quitando de cosas que nos importan realmente, al punto de que nos olvidamos de que necesitamos. Entonces ahí empieza ya en modo supervivencia de estar trabajando en modo automático y sin un propósito claro porque ya hemos perdido la conexión original con el diseño. Entonces, la cuestión del tiempo sé que es complicado porque todo tiene que ser para allá, pero poner límites con la cuestión del tiempo es fundamental para poder procesar todo lo que está pasando y poder llevar a cabo las mejores tomas de decisiones y no dejarnos llevar por los sesgos, porque los sesgos son atajos y no es real. O sea, son elecciones irracionales son fallas del sistema. Los equipos empáticos, lo que mencionaba. Los entornos inclusivos. Si hay perfiles más neurodivergentes,
darles un espacio donde puedan autorregularse, que no hayan distractores, que puedan... porque no sé si lo he dejado claro, pero la gente neurodivergente también trabaja y seguramente aquí hay gente neurodivergente que se ha encontrado en algún momento que ha ido lento y se le han recriminado de no estáis al día, ¿no? Eh, mm, Cuando son equipos así de diversos, es interesante porque el procesamiento neurotípico no es igual que el de neurodivergente y el neurodivergente tiene más ojo a los detalles, cosa que el otro no y ve más los errores. Entonces, es interesante tener equipos inclusivos por esta diversidad porque se pueden dar soluciones más creativas o se puede dar más detalles a cosas que se habían pasado por alto. Por eso los entornos inclusivos reales, que no solo sea sobre el papel para que sea súper bonito y precioso, ¿no? La comunicación clara, esto va bien para todos los lados, tanto para personas neurotípicas o neurodivergentes, porque si es claro, te ahorras todo este proceso de ¿qué me ha querido decir con esto? As soon as possible, ¿qué quiere? As soon as possible es para en 5 minutos o en 10 o en media hora, porque a veces entregas algo y luego no lo usan hasta dentro de 3 horas. Entonces, en fin, la flexibilidad también es súper importante. Cuando te encuentras un entorno rígido, pues normalmente termina quebrando por algún lado. Y la empatía se traduce en dinámicas, procesos empáticos, o sea, de reconocimiento grupal. Quizá lo que estoy diciendo suena como muy idílico, pero esto es mi semillita para que la gente se empiece a preguntar qué puedo hacer para mejorar el entorno. Hay veces que no se puede cambiar la estructura, pero si se puede cambiar la mirada del equipo ya es bastante. Y el liderazgo también es muy importante. Cuando hay un buen líder y no un jefe, llega un momento que el equipo termina funcionando solo, porque el liderazgo bueno ayuda a que la gente saque lo mejor y terminen funcionando por sí solos. Entonces, esto va por la gente que se siente un poco desubicada en el trabajo, porque todos terminan estructurados en un número, posición, y hace eso y de ahí no salen, ¿no? Ocurre que la neurodivergencia en mujeres está subdiagnosticada, porque somos capaces de enmascarar mejor, porque somos capaces de simular mejor las emociones de los demás, aunque no entendemos qué está pasando. Entonces, es muy fácil llegar a la adultez sin un diagnóstico de autismo o de déficit de atención, porque aparentamos muy bien que todo funciona, pero realmente por dentro estamos destruidas, agotadas y no sabemos qué nos está pasando. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esto es un truquito de supervivencia. Cuando tienes el diagnóstico, ya puedes empezar a trabajar. Cuando todavía no tienes el diagnóstico, seguramente estás con ansiedad, con depresión, tienes como falta de sensibilidad en extremidades y no sabes muy bien qué te está pasando, pero solo te dicen que tienes depresión y te medican y no sales de ahí. Puede ser autismo o comorbilidad con déficit de atención e hiperactividad. Pueden ser muchas cosas porque normalmente van en tropel los diagnósticos. Entonces, si no tienes el diagnóstico y simplemente eres como súper, mega, hipersensible a los estímulos, el tomar tiempo para responder, sé que es difícil, pero realmente, o sea, pararos a pensar qué ocurre, qué es lo peor que puede pasar por no responder a esa cosa que parece tan urgente. Tampoco se termina el fin del mundo. Y casi es más importante tomar ese tiempo para nosotras, para cuidarnos y decir, vale, esto no lo he terminado de entender, esto me lleva de cabeza y no sé, y se supone que lo han explicado, pero esto no está claro.
nos puede ahorrar muchos sesgos futuros, tomas de decisiones erróneas y es una manera de ayudarnos también. Las interacciones en lugares poco concurridos, donde los estímulos sean mínimos, ese clic-clac del reloj, hay gente que lo escucha más que lo que dice la persona. O sea, igual estás hablando con una persona y la persona parece distraída porque oye más ese reloj. No es que le aburras, no es que esté distraída, es que hay algo que se está metiendo en esa conversación y no es capaz de bloquearlo porque no tiene el embudo cortical para bloquearlo. Entonces, buscar esos lugares donde haya las menos interferencias posibles ayuda a que las interacciones sean más fáciles y la persona no tenga más carga cognitiva y se agote a mediodía. El tiempo de descanso también es súper importante porque esta gente, claro, es como reciben toda la información y al final del día están destruidos. Así que tomar ese tiempo de descanso no es negociable, aunque a día de hoy parece que tienes que ser el conejo de pilas alcalinas que funciona ahí día y día y día. La información clara y directa, que no se diversifiquen los canales, que todo sea por el mismo canal para encontrarlo rápidamente, que a veces se dispersa. Y las indicaciones por escrito ayudan mucho para neurotípicos que dicen, sí, esto lo quiero para tal, lo tienes. Y es como, ¿y esto por qué me lo has dicho? No, ¿me lo dijiste? No, yo no te he dicho eso. El neurodivergente se acordará, pero el neurotípico no. Entonces, por escrito ayuda mucho a ahorrarse esos problemas, a quitarse ansiedad y cosas varias. Y así es donde, como creo que he terminado. Oh, that was a close one, Lisa, but you made it. Entonces, espero que os haya ayudado a ampliar un poco la mirada de vuestros compañeros, de vosotras mismas y seguimos en el networking para lo que queráis o si queréis preguntar ahora también. No sé, ¿sí? Yeah. De tips de súper inspirador. Yeah. Unos minutos de preguntas. Mis preguntas, voy a hacer una inicialmente. Escuchaba tú como, pues, como la charla que me parece muy interesante. No dejaba de pensar en el tema de accesibilidad, ¿cierto? Que finalmente termina llegando uno ahí. Sí. No es tipo o una organización accesible, ¿vale? Y la accesibilidad, estamos usando braille, que los colores hagan un buen contraste en cuanto al diseño, estamos pensando en que la letra sea más grande. Mm, No es necesariamente la parte que más totalmente, sí. siempre funciona. Mm, Es de que cuando estamos pensando en accesibilidad debe ser universal, ¿no? No solo en el tema pues, en la empresa en la que estaba antes, teníamos tanto proyectos, entonces a veces es como, no, estás dentro, pero para entrar por ahí, una persona en silla muy por fuera, ujú, desde mm. sesiones y a los equipos, porque a veces es como, Es que es complicado porque es invisible, precisamente. O sea, y yo cuando miraba la Wikag, la página web donde ponen todo lo que es accesibilidad, siempre son cosas tangibles, físicas, para daltónicos. Así que lo cognitivo, pues es como pon la menos carga de información posible
para que no se, pues eso, para que no haya exceso de información y por lo tanto no haya una carga cognitiva. Pero es lo que tú dices, o sea, es muy complicado. O sea, yo llevo investigando y preguntando un montón porque es que no hay nada escrito realmente. Y, y básicamente, como también estamos hablando que la neurodivergencia puede afectar, o sea, es que es un espectro, pueden ser personas disléxicas, hiperactivos, o sea, tampoco puedes tomar como una pauta y que esto vaya a funcionar para todos. Por eso la importancia de los test de usuarios, que sé que es complicado porque a veces dicen no hay presupuesto, no hay tiempo, ya veremos cómo sale esto, ¿no? Yo soy optimista porque actualmente con las investigaciones que van haciendo están diagnosticando más casos en adultos, en mujeres sobre todo porque parecía que el autismo solo afectaba a hombres y niños. Entonces, en estas mejoras que van haciendo en los diagnósticos, se van a dar cuenta que yo es que creo que, a ver, igual exagero, pero media población debe ser neurodivergente, porque no sé, es decir, yo conozco mucha gente que es como súper mega hipersensible, dicen soy paz, pero realmente luego ves cosas y dices, yo creo que no, pero eso te tienes que dar cuenta tú, ¿sabes? Porque es el camino de una. Y en estas investigaciones y en esta repercusión de público, a mayor, o sea, si mayor gente le afecta eso, yo sospecho que terminarán haciendo algo, como con los celíacos. Antes era imposible encontrar comida sin gluten y Mercadona, porque su hija tenía lo de, bueno, la intolerancia al gluten o era celíaca, no estoy segura, empezó a hacer productos y mira, por ahí entró su nicho. Entonces, yo creo que ahora no, porque ya bastante es que se pongan las pilas con personas de movilidad reducida, ciegas y demás, pero más adelante yo creo que sí que van a empezar a tener en cuenta lo que es la accesibilidad cognitiva. Ahora mismo es lo de menos que les preocupa, yo creo. Y bueno, aguantamos con ello, pero más adelante yo estoy segura que terminarán habiendo perfiles específicos para ello. Tengo fe, igual soy optimista, no sé. Debe ser. Bueno, y tengo una segunda, ya Vale. rol como investigadora de experiencia de usuarios. Mm, Yo diría que soy neurotípica, ¿cierto? Suponiendo, pues no me han hecho un diagnóstico como tal. mm, Investigación, pues debes llegar justo a esas personas y conocerlos, justo lo que mencionabas del test de usuario. mm, Recomendación para poder empatizar, conectar y comprender a esas personas, especialmente teniendo en cuenta que uno muchas veces desconoce ese proceso en sí mismo, como de ser y de empatizar, deberíamos hacerlo, porque es decir, bueno, no sé, tengo un grupo de personas con diferentes discapacidades cognitivas, cada unidad, con metodologías y procesos diferentes, cual como de test. sí. Em, para perfiles neurodivergentes, yo recomiendo más individualización, porque hay personas como más sensibles a la luz, em, o eso, a los ruidos o a los olores, y hay otra gente pues, que es más sensible a la interacción social. Entonces, los grupos no los lleva bien y va a sentir el entorno como hostil porque no conoce a la gente, es una situación o sea, no lo puede predecir, se genera ansiedad para esa persona. Entonces, si es algo individual, cortas esta anticipación y puedes ayudar a que
a que el test pasa, así que puedes ayudar a que el test se desarrolle de una manera más genuina, porque al hacerlo los grupales, claro, esto depende del objetivo, pero los que son grupales siempre terminan como contaminándose por perfiles, es decir, siempre hay como un perfil más líder que habla más y los introvertidos se quedan como más atrás. Entonces, personas neurodivergentes suelen tender a la introversión, hay extrovertidos también, pero tienden a la introversión. Entonces, yo tiraría más hacia la individualización, sobre todo para cubrir este que necesitas, para que estés cómodo y poder trabajar esto de una manera bien. Sí, Muchísimas gracias. a ti. Yo me quedé pensando en la primera pregunta y en general suelo encarar cómo convenzo al otro que esto es importante pensando en cómo puedo. Entonces me pregunto, trabajado, en pensar en una métrica de negocio que pueda ayudar a ayudar a darse cuenta que es algo que tiene un montón de impacto, quizás todos los usuarios. Claro, la métrica de negocio quizás sería la cantidad de personas que se van diagnosticando y cada vez más, quizá es público que pierden. No sé si con eso les valdrá, porque no sé si está focalizado a un público concreto de esta edad a esta edad, masculino, no sé, pero los datos de diagnóstico que se van dando y van aumentando y en adultos me están creciendo un montón. Y contra más haya, o sea, es que al final les va a interesar hacer productos accesibles para neurodivergentes también. Sí. ¿Cuál es el dato que vamos a estar midiendo específicamente en un producto para pasar del universo de lo general al impacto en particular? Bueno, no sé si existe, pero para pensar en conjunto. A ver si he entendido la pregunta, ¿eh? Me estás preguntando si la manera de medir cuántos perfiles neurodivergentes están utilizando el producto o... No sé si existe una respuesta, pero creo que puede ser interesante pensar en cuál es ese dato que nos indica cuánta gente está dejando de usarlo por esto. Si pudiéramos crear una AI que detecte porcentaje de carga cognitiva de las pantallas, quizás eso nos serviría, ¿no? Sí, o sea, a ver, hay una parte que es de carga cognitiva, pero luego hay otra que es de lenguaje y textos. Porque es eso, nosotros empleamos mucho el lenguaje simbólico, pero hay personas que, o sea, está la literalidad. Las bromas, el sarcasmo, no se entiende para estas personas porque es como muy literal todo. Entonces, es complicado medirlo porque, claro, o sea, si tú solo te basas en la carga cognitiva, no tienes en cuenta el lenguaje y todo lo demás. No sabría decirte realmente la manera de medirlo. Claro, yo pensaba que me estabas preguntando números para decir merece la pena hacer producto accesible porque mira toda la gente que se queda fuera. Pero para medir la gente que está dejando de usar por X razón, o sea, si cuando yo digo que es algo invisible, es que es muy complicado de medir. Porque es eso, el tema cognitivo del cerebro es como creer, o sea, hay como un acto, o sea, que está, y se ve, los cerebros neurodivergentes pesan un poquito más que los neurotípicos porque no tienen esta poda sináptica. Pero, pero claro, puede pasar que un neurotípico también tenga un cerebro que pese, entonces no pueden basarse en el peso del cerebro para decir eres neurodivergente y tú no, ¿no? O sea, hacen test y muchas pruebas. Pero si ya cuesta de verlo, ¿sabes? Para medirlo en un producto digital, no sabría decirte. Yo creo que podría ser un poco, porque también va mucho en lo que la organización esté dispuesta a. Claro,
de la compañera, no la veo por la... Hola. Yo también me llamo Elena, pero no me- Eh, es que a veces, dependiendo del público objetivo que tiene una organización, dice, va, yo sé que si hacemos este producto digital ignorando un tema como la neurodivergencia, vamos a perder cierta organización te puede decir, vale, dispuesto a hacer esa renuncia, ¿cierto? A decir, renuncia a las personas que están ahí. Mm, De alguna manera, con bien, también va mucho desde el objetivo y del producto, digital analógico, y se identifica, bueno, con el proceso de investigación que estemos haciendo, identificamos que ser uno de los objetivos a los que como organización y como equipo se debería apuntar ese diseño, tiene que existir un NP, ¿sabes? Medición. Bueno, sí es importante el proceso, es qué tanto valor le quieres dar como organización y mm, sí, si la organización dice, va, sí, es importante y como diseñadores, como investigadores, mostrar eso también estratégico, vale, sí, esto es importante y hay que meterle la ficha, hay que decir, vamos a trabajar, conversemos con la gente y hagamos la investigación que implica. Por si estás preguntando si era más como eso. O sea, creo que entonces, porque si esta es la respuesta, entonces existe una oportunidad para ver cómo hacemos para medir eso de tal mm, manera que quizás no por la información de si sabemos que hay la gente neurodivergente o no, sino por si es accesible, no sé que esas cosas se dicen, bueno, mm, sí. creo que es una buena para el mercado en todo caso. Sí, 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 y ya te digo, más ahora que se han dado cuenta de o sea, las mujeres costaban más este diagnóstico porque lo enmascaran muy bien. O sea, esto le llaman masking. Entonces, em, se han dado cuenta ahora y se van dando cuenta de más cosas, entonces yo creo que más adelante es que van a salir, y yo estoy segura que alguna de aquí seguro que es neurodivergente. No tiene el diagnóstico, pero seguro que lo tiene. O sea, que por dentro habrá dicho, pues esto me suena, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, que más adelante, cuando haya porque es eso, a mayor gente, más ruido hace, más atención le ponen. Cuando son minorías no le dan tanta importancia. Y más adelante sí que yo creo que van a empezar a medir de una manera más accurate, no sé. O sea, como porque ahora es complicado, es que es lo que digo. Yo cuando miraba temas de, cognitivos, es que todo es a nivel físico, porque es tangible, se puede medir, es fácil. Cuando algo es invisible, no es tan fácil, por lo tanto se deja de lado. Pero por eso hago mucho hincapié en la parte empática de nosotras como diseñadores humanas. Podemos preguntar a la compañera, nos podemos preguntar a nosotras mismas. Eso es autocuidado y dentro del autocuidado viene una buena práctica de diseño porque si tú estás bien, puedes diseñar bien. O sea, por lógica. Cuando estás en un contexto de entorno hostil que el equipo va rotando porque no hay una estructura clara, al final terminas comprometiendo el diseño. Aunque sea, o sea, siendo buena diseñadora, terminas diseñando mal porque no tienes como lo adecuado para el entorno adecuado. Y esto puede mermar tu autoconcepto y decir no valgo, no es verdad. O sea, sesgo de confirmación fallido, ¿sabes? Entonces, bueno, no creo, no sé si te he contestado, me he ido un poco, pero bueno, el objetivo era este, el de la charla. Tener en cuenta de una manera más holística, no sé, eh, tú como diseñadora, tu entorno, el procesamiento del cerebro, cómo capta la información para poder trabajar de una manera como más amable
y esto que luego lleva un diseño responsable. No sé si hay más preguntas. A mí me queda un poco la duda a la hora de reclutar o, por ejemplo, de hacer testeos con usuarios, Sí, al momento de reclutar personas neurodivergentes y también, bueno, a eso, si hay alguna práctica o algún consejo más específico para no caer en ciertos sesgos que uno va teniendo Mm. sobre cómo son las personas neurodivergentes y también si tienes algún consejo o algún diferencial que sea posible hacer a la hora de entrevistar a la persona neurodivergente. Calculo que el consejo puede venir también a esto de ser bien literales, de no... Sí, la ambigüedad, dejarla aparte, ser muy claros, muy concisos y directos. No lo va a interpretar como un ataque o algo así, porque esto es algo más del neurotípico. Cuando se dicen las cosas de una manera muy directa, es como, ¿qué me está contando esta chica? Seguro que me quiere hundir el negocio, se quiere apropiar de... No, 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 ni mucho menos. Es que son así de literales, ¿eh? Y, y eso, o sea, esta claridad ayuda bastante a agilizar las cosas. No sé, o sea, ¿me preguntabas por tema de entorno también o no sé? Reclutar, ¿cómo buscas personas neurodivergentes, por ejemplo, a la hora de pedir personas para un testeo o lo que sea? ¿Se buscan personas con neurodivergencia? Te digo una cosa, o sea, es muy fácil encontrar a gente neurodivergente porque el que no es hiperactivo tiene el déficit de atención. Yo no sé ya ni si considerarlo neurodivergencia porque las aplicaciones nos han generado tanta retención de atención que no somos capaces de poner atención a más cosas. Y aguantar una película de 3 horas, ¿habéis visto cuánta gente interrumpe un momento para mirar el móvil porque no es capaz de aguantar la atención? Entonces, em, tampoco me preocuparía mucho de mirar que sea una persona con un diagnóstico, porque hay mucha gente sin diagnóstico que va por la vida de manera su supervivencia como puede, diciendo intento ser funcional pero no lo logro. Hay así de gente. Entonces, no me preocuparía tanto. Sí que, pero esto lo haría todo el mundo, no solamente a o sea, neurodivergentes. Preguntaría si la luz está bien, si hay algo que le molesta, o sea, pero esto como para todos. A los neurotípicos les dará igual porque todo se filtra, pero la persona que haya algo que le moleste se adapta y ya está. Y se puede hacer las cosas bien. Gracias. Sí. ¿No hay más preguntas? Pues si no, vamos. Tenemos unos 5 minutos por si hay Sí. preguntas, si no, vamos. ¿Nada más? Bueno, entonces encerramos por aquí. Ya está. Perfecto. A vosotras. Y nada, gracias por venir. Eh, Y luego tenemos ahí al lado, bueno, en el cojín no hay hoy, pero podemos hablar, discutir un poquito más, hablar también con Lorena. Ahí. Sí. Nos espero en los próximos días. Muchas gracias. Van a tener que ayudar. Ya, perfecto. Gracias. A vosotras. Bien. Toda la información, estaba con por aquí, ¿no?
Yo espero que se haya entendido todo. Sí, creo que me repetí un poco, pero porque quería que quedara muy claro que a veces lo que no se puede cambiar lo que viene estructuralmente, lo vamos por nosotras mismas, ¿sí? ¿Sabes? Claro, o sea, la idea era un poco por ahí, de mirarnos por sus manos, mirar a la de intentar cuidarnos. Ya como hablar un poco de todo, de equipo, de accesibilidad, de extensiones, de cómo manejar esto, de alguien Y también que la gente se esas acciones que pueden hacer, o sea, Y el tiempo también ha sido como, yo estaba como lista para quizás, pero ahí tuve que hacer nada, ¿no? Perdón. No, tranquila, el horario no es el mejor hoy. no, pero es que yo lo había puesto. Lo había puesto en mi calendario por alguna razón a las 7. O sea, yo estaba viniendo así en mi bici, bueno, voy unos minutitos antes, Lo hacemos más tarde, pero aquí cierran a las 8, entonces. Y ella me dice, bueno, yo llevo una hora. O sea, ya llegaste a... Oye, pero me interesa un montón y entonces no sé si quedó grabado. Sí, vamos a poner en YouTube. Vale, Sara. Sí, esta vez sí que es suerte, porque no Vale. siempre. Vale, Sí, lo pondremos en entonces, YouTube. Incluso tengo que pausar aquí porque estamos grabando. seguimos Nada. grabando. Sí. demasiado interesante. Sí, y esto no lo explican. Cuando estudias es como sesgos cognitivos.